empezar con nuestro niño interior. Vamos a seguir trabajando. Hoy vamos a trabajar dos heridas del niño interior: el miedo al rechazo y el miedo al abandono. Cuando hablamos de las heridas emocionales, nosotros los primeros 7 años de nuestra infancia, desde el momento en que nacemos hasta la primera etapa, digamos, los primeros 5, entre los primeros 3, 5, 7 años, hoy se está expandiendo, generalmente lo que nosotros hacemos, la primera impronta recibimos en el hogar. La primera impresión, o sea, ahí es donde aprendes el idioma, ahí es donde aprendes, acá se escribe, acá no se escribe, ponete las medias, cepillate los dientes, ahí es donde vas aprendiendo todo. Y ahí también vas aprendiendo el comportamiento del adulto. O sea, el niño en los primeros 3 años tiene una etapa de narcisismo, por ejemplo. Entonces el chico, vos lo aplaudís y el que aplaude enseguida hace fiesta para recibir ese elogio. Y hasta que llega algún momento que a lo mejor en vez de recibir un elogio recibe un reto, una censura, y ahí comienza el niño. Cuando es niño piensa que todo es culpa de él, que todo es culpa de él. Entonces esas heridas que van quedando, que van viendo, son como que uno las va tapando con capas y las va cubriendo esas heridas. Podemos hablar de una situación así. Por supuesto que hay distintos niveles de profundidad en una herida. Como en la herida física, lo que nosotros vamos teniendo son heridas emocionales. En la herida física, a veces vos tenés una que con una curita basta, y otra que le tenés que hacer un tratamiento profundo. Con las heridas emocionales también. Entonces, si en esa primera etapa, en algún momento, un niño se sintió abandonado o se sintió rechazado, esa emoción queda como una herida después cuando es adulto. Entonces nosotros esas heridas de ese momento, de esa infancia, genera en el adulto una máscara con la que él se defiende, digamos, de estas heridas ante el mundo. Cuando más profunda es la herida, más gruesa es la máscara. Esas heridas de la infancia en determinadas circunstancias detonan y hacen que un adulto actúe de una forma. Por eso dicen, además, estas heridas pueden influir significativamente. Nuestros niños de hoy, de acuerdo a las heridas que tengan, van a ser los hombres de mañana. La herida siempre es la percepción del niño, ¿no? Sí, o sea, entonces son 5 heridas. Nosotros vamos a trabajar 2. Una herida, miedo al abandono. Miedo al abandono es cuando el niño se sintió abandonado. Pueden haber abandonos tales como que haya sido dejado al resguardo, no sé, de los abuelos, en una guardería, en una casa de familia con una chica, y que el niño se haya sentido abandonado. Pero a veces hay heridas que son percepciones. A lo mejor la mamá fue a calentar la mamadera, el niño quedó un rato solo y de pronto sintió que no estaba siendo amado, que estaba siendo abandonado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la herida del abandono, es el sentimiento de haber sido abandonado. Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene la herida del abandono, que en algún momento se sintió abandonada? En todo momento se va a sentir abandonado. Entonces va a ser una persona insegura, va a ser una persona que si tiene una pareja va a tener una relación de dependencia emocional, que va a venir controlando, o va a decir: a mí nadie me quiere, a mí nadie me apoya. Y la sensación que suele tener, la emoción que persiste en general en el que tiene la herida del abandono, es el miedo a la soledad. Entonces, si alguien tiene miedo a la soledad, lo más seguro es que tiene la herida del abandono en la infancia. Hay las personas que se relacionan desde los demás desde la carencia, del miedo a que me dejen, el miedo a que me abandonen, y muchas veces el abandonador, el que fue abandonado, se vuelve abandonador. Es decir, ante la posibilidad que lo abandonen, suele abandonar antes, suele huir. Entonces por eso las relaciones del que tiene la herida del abandono son las relaciones de dependencia. Depende emocionalmente del otro.
afecta sus estados de ánimo, todo. Y en una relación, por más amor que reciba, siempre va a estar sintiendo que no recibe suficiente amor, porque es una herida muy profunda. Entonces va a sentir que el otro no le ama y que haga lo que haga el otro, siempre es como que algo le va a faltar, y en realidad no pasa por lo que el otro haga o no haga, sino pasa porque la persona en sí tiene esa herida, el miedo al abandono, entonces está en la inseguridad. O sea, cuando hablamos de herida emocional, lo que generalmente genera es un patrón emocional que en alguna situación de forma automática reacciona. O sea, si fue abandonado, está con miedo a ser abandonado, y las menores expresiones la va a percibir como que la están dejando. Entonces, uno termina, es automática esa, o sea, no es razonado el temor. Se siente, tiene miedo, hay inseguridad, entonces nada se satisface. Entonces, si todas las características, la mayoría de las heridas nuestras vienen de la relación de nuestros padres. ¿Por qué? Porque fueron los primeros o quienes asumieron el rol de padres en cuidarnos. Entonces, generalmente, por más que vayamos investigando, no es culpar a nuestros padres, es asumir la herida, darnos cuenta y también entender que nuestros padres también fueron niños y que como niños también tuvieron y tienen sus heridas por resolver. Entonces, ellos pasaron por lo mismo. Entonces, lo que a nosotros nos permite saber es que muchas veces vamos inseguros por el mundo pensando que nos dejan, o nos acordamos, hay casos extremos que no sabemos la historia de nuestros padres biológicos, o pueden ser que hayan fallecido, o sea, hay situaciones, pero siempre es la percepción del niño, siempre es la percepción. Entonces la percepción de alguien que se sintió abandonado va a generar a alguien que tenga una dependencia emocional, que en las relaciones van a ser toda dependencia, y muchas veces esas mismas inseguridades van a llegar a que genere relaciones en donde él termina siendo el abandonador. Ahora, ¿cómo son las heridas del abandono? Si una persona tiene el miedo al abandono, generalmente abandona proyectos, abandona relaciones, abandona obstáculos, o sea, tiende a abandonar para no volver a sentir el dolor que sintió cuando se sintió abandonado. Entonces, ¿qué tiene que trabajar una persona que tiene la herida del abandono? La primera emoción con la que uno se puede dar cuenta es cuando tiene miedo a la soledad. Son esas personas que tienen mucho miedo y si están solas no se sienten bien, pero tampoco nunca se sienten satisfechas. Y también subyace dentro de eso, o está en un trasfondo, como sienten que fueron abandonados, el niño siempre asuma que fue su culpa, que algo hizo mal. Entonces, ¿cuál es la otra herida? El otro temor que está asociado es el temor al rechazo. Entonces, muchas veces tienen miedo a ser dejados, hacen de todo para ser aceptados, porque también tienen miedo a ser rechazados. Pero como tienen miedo a entregarse a las relaciones desde el lugar independiente, también como que tienen miedo al contacto físico. O sea, son personas que prefieren a veces estar solas a pesar de que tienen miedo a la soledad, pero también tienen resistencias al contacto físico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar, comenzamos a darnos cuenta y comenzamos a recordar las heridas de la infancia, no es recordar para quedarnos en ese recuerdo, sino para poder referenciarnos, y nos damos cuenta que los temores relacionamos con algunas experiencias de la infancia. Generalmente cuando sale al consciente esa herida, si bien tiene muchos factores, no es que en la primera se va a sanar, pero comenzamos a sanarnos. ¿Y cómo nos damos cuenta que vamos sanando la herida de la infancia, la herida del abandono? Cuando una persona se comienza a sentir más tranquila, que si está sola no se desespera, que está bastante bien consigo mismo, entonces ahí comienza a hablar, a conocerse, porque muchas veces nosotros mismos no nos conocemos a nosotros. La otra herida, que es muy fuerte, la herida del abandono, es la que es más larga, digamos, la más larga para sanar, y la del rechazo es la más profunda, es una de las más profundas. Volvemos a hablar que cada vez que estamos hablando es la percepción del rechazo. Entonces, cuando uno de los padres, generalmente siempre son nuestras vivencias, son nuestros pensamientos, y que nosotros podemos haber sentido rechazados no integrados, o sea que no integramos, no formamos parte. Y hay múltiples, puede ser, generalmente la de los
progenitores, ¿no? Y después tenemos la de la familia, la de los iguales, cuando nos sentimos no incluidos, que no éramos parte de eso, y muchas veces descalificados, ¿no? Cuando te dicen sos un inútil, ¿qué haces acá? ¿Para qué naciste? Bueno, muchos epítetos que nos pueden decir. Ahora, una persona que tiene miedo al rechazo es, como la herida del rechazo es muy profunda, lo que trata es de no volver a pasar por esa experiencia. Entonces es el que huye, es el huidor, digamos. Entonces generalmente no se arriesga, trata de se escapa ante una situación de conflicto, se pega media vuelta y se va. Volvemos otra vez. En los comportamientos internalizados generalmente hay cierta apatía, hay cierto retraimiento social. A veces cuando están muy internalizados, hay conductas autodestructivas, somatizan muchos problemas. Eso es hacia adentro. Y hacia afuera son personas a veces muy impulsivas y que no tienen autocontrol, y hasta pueden llegar a ser violentos. O sea, la forma porque es como que está siempre a la defensiva. Entonces se defiende, porque como se sintió rechazado, no se valoriza. Como no se valoriza, está buscando siempre la aprobación, pero ante el miedo de ser rechazado, generalmente hacen esas caparazones, ¿viste? En donde tratan de infundirse valores a sí mismos y también lindan de soberbios. Son distintas facetas de la máscara, digamos, que uno va haciendo. Entonces quieren ser muchas veces perfectos también. Todos quieren ser perfectos, porque tienen miedo no se valoran a sí mismos y tratan de buscar la perfección en todo momento. Esta situación se va a llevar a que siempre una validación externa, que alguien de afuera la apruebe. Esa es la herida del rechazo. Son heridas bien notorias, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando una persona se siente rechazada? Siente que no vale nada. Y generalmente son personas que no se sienten seguros de sí mismos. ¿Viste? No hay una autoconfianza bien plantada, porque buscan la aprobación externa. Entonces, estar seguro de uno mismo es el primer paso de sanar la herida del rechazo. Darte cuenta de quién sos vos, no desde el ego de decir acá estoy y pisoteo al mundo, porque esa es la máscara, sino desde yo soy yo valgo, y comienzo un paso que generalmente les cuesta al que tiene la herida del rechazo, desde el amor comenzar a hablar bien de mí mismo, y por encontrarme bien, por sentirme bien, ver mis valores, ver mis cualidades, ver mis virtudes, y tratar de encontrarme cada día mejor y mejor. ¿Cómo voy a ir calmando la herida del rechazo? Tratando primero de no rechazarme a mí misma, tratar de sentirme bien conmigo misma. Entonces, si yo no me siento querido, no me siento aceptado, me siento que no valgo, entonces si yo siento eso, tengo que comenzar a observarme a mí, tengo que comenzar a observar mis virtudes y tengo que comenzar a quererme a mí como soy. Y tengo que darme cuenta que no necesito la aprobación de afuera para ser yo, que lo que más importa es que yo me apruebe, que yo me quiera, que yo me busque. Entonces, en el proceso del rechazo es una herida en donde uno se sintió rechazado, no aceptado, no valorado, no querido, no amado. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Valorarme, quererme, conocerme, ver cuáles son mis cualidades, comenzar a aceptarme y comenzar a tener un diálogo conmigo mismo. Entonces, si yo quiero sanar una herida, en este caso hablamos de dos heridas, hablamos del abandono y del rechazo. Si yo quiero sanar, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta, o sea, ¿qué máscaras tengo yo? ¿Qué soy? Soy una persona insegura, que no se conoce, que está buscando, que por las dudas, antes de que lo abandonan.
Soy una persona que tiene miedo a que lo hieran y que está buscando constantemente la opinión del otro para sentirse bien. Bueno, si yo me observo y me sucede eso, es ser honesto conmigo mismo, porque cuesta ser honesto con uno también. Decir esto es, porque todos tenemos luces y sombras, bueno, esto es lo que yo tengo que sanar. No se trata de juzgar, se trata de detectar y de amar para sanar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia. Entonces tenemos que tomar conciencia de qué fue lo que nos afectó cuando era niña. Y entonces cuando podemos comparar, o sea, podemos darnos cuenta y vamos a poder saber qué es lo que nos pasó. ¿Ves? Hay muchas emociones que las tuvimos que reprimir, otras las ocultamos, otras las dejamos, pero es como que la vida en algún momento va a hacer que detone. Una vez que nos damos cuenta, es envolver con amor. Tomar conciencia nos permitirá empezar a aceptar nuestra verdad. La verdad no es ni buena ni mala. La verdad es lo que es y la verdad nos hará libre. Tomar conciencia es reconocer la herida y soltar con amor para abrazar con ternura a nuestro niño interior. Es aprender a amarnos, es aprender a querernos, es aprender a tratarnos con amor. Se despierta tu niño interior con una nueva imaginación y una nueva inocencia. Y a partir de ahí, descubre un nuevo tú, un mundo nuevo. Gracias por buscar y amar a tu niño.